Cuna de la cultura y de la lengua italiana, la Toscana es una de las regiones más apreciadas y visitadas del mundo. Partimos de Siena con sus edificios rojos del color de la tierra para dirigirnos después al pueblo fortificado de Monteriggioni. Tras haber admirado las torres de San Gimignano, atravesamos la región de Chianti y llegamos a Florencia, capital mundial del arte. Pisa, la ciudad de la torre inclinada, y Lucca, con su muralla intacta, concluyen el itinerario. Este viaje, que nos llevará a descubrir las bellezas artísticas y paisajísticas de la Toscana, comienza en Maremma, la zona menos habitada y menos conocida de la región. En un extremo de la Toscana menos poblada se encuentran las sugestivas ruinas de San Galgano, que fue una de las abadías cistercienses más ilustres y poderosas del siglo XIII. Gracias a edificios como este, el estilo gótico se propagó de Francia a Italia, integrándose al románico preexistente. Los techos derrumbados y las ventanas vacías muestran un San Galgano aún más monumental, ya que desvelan su estructura arquitectónica en estado puro. Nuestra segunda etapa es Siena, la ciudad del Palio, una carrera de caballos que se celebra en la Piaggia del Campo. Su centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1995. Como ha hecho con la tradición del Palio, la ciudad ha preservado su estructura medieval con el paso del tiempo, a partir de aquel lejano siglo XIII que vio el inicio de su monumental desarrollo urbano. Siena está situada sobre tres pendientes, a lo largo de las cuales se encuentran las calles principales. El color dominante de la ciudad es el del ladrillo, con un tono característico rojizo tostado. La particular configuración de las colinas sobre las que surge la ciudad y los desniveles pronunciados que generan subrayan de un modo singular el estilo gótico ojival, con una clara tendencia vertical que parece creado a propósito para esta ciudad. En medio de los ladrillos rojizos destaca una masa de mármoles blancos salpicados con algunos detalles de color verde oscuro o rosado. La catedral da una idea de las ambiciones de los sieneses de la Edad Media, los cuales, orgullosos de su riqueza e independencia, quisieron construir un templo grande y bellísimo como símbolo de su civilización. La estructura de la parte inferior de la fachada es románica, mientras que la superior, terminada en el siglo XIV, es de estilo gótico. La decoración escultórica de la fachada, en mármol blanco y rosa, se debe en su mayor parte a Giovanni Pisano y a su escuela. Los mosaicos, en cambio, se realizaron en el siglo XIX. En su conjunto, la fachada de la Catedral de Siena recuerda a la de Orvieto, sobre todo el coronamiento superior, inspirado en el de esa catedral. El interior consta de tres naves que reposan sobre pilastras a franjas blancas y negras, que crean un sugestivo efecto de claroscuro y que atenúan el impulso vertical de la construcción. La vidriera circular del ábside se realizó a partir de los bocetos de Duccio di Buoninsegna y se considera el ejemplo más antiguo de vidriera de fabricación italiana. La obra de arte más famosa de la catedral es el púlpito de Nicola Pisano, en cuya realización participaron su hijo Giovanni y Arnolfo di Cambio, futuro creador de la Catedral de Florencia. Este púlpito es considerado una obra maestra de la escultura gótica italiana.
Esta vasta sala rectangular, adornada con frescos de Pinturicchio de gran valor decorativo, se encuentra en la nave izquierda de la catedral. La sala, llamada Librería Piccolomini, fue construida a finales del siglo XV para albergar la biblioteca de Enea Silvio Piccolomini, que posteriormente pasaría a ser papa y gran mecenas del Renacimiento con el nombre de Pío II. A mediados del siglo XIV, los mercaderes y banqueros de fama europea de Siena decidieron ampliar la catedral construyendo un nuevo cuerpo central en el cual tendría que haberse integrado la catedral preexistente como brazo menor o transepto. Influyó en buena medida en la creación de este grandioso proyecto la rivalidad secular con Florencia, que en ese mismo periodo había construido una magnífica catedral. Pero la peste y los reveses políticos obligaron a los sieneses a interrumpir la obra, de modo que actualmente se puede admirar una fachada insólita y fastuosa, detrás de la cual no hay nada. Se trata pues de un inmenso monumento a las ambiciones frustradas. El campo, centro de la vida civil de Siena, se encuentra en el punto de confluencia de las tres colinas. Tiene la forma cóncava de una concha, con una elaborada pavimentación de ladrillo. La plaza, con su palacio público, simboliza también el municipio medieval italiano libre, no sometido a señor alguno ni a la iglesia. En el palacio público hay una serie de obras de carácter religioso y civil que ilustran la fe y el orgullo de los sieneses. En la capilla del palacio, cerrada con una hermosa verja de hierro forjado, se conservan frescos que narran historias de María, obra de Taddeo di Bartolo, y una pintura de Sodoma que representa a la Sagrada Familia y a San Leonardo. En la sala del Mappamundi se puede admirar el fresco de la Majestad de Simone Martini, obra maestra del gótico sienés. En las diferentes salas se suceden los periodos históricos y las colecciones de arte, pero la representación más precisa de la comunidad sienesa nos la proporciona Ambrogio Lorenzetti, con los frescos relativos a las consecuencias del buen y del mal gobierno, una panorámica exhaustiva todavía influida por las alegorías dantescas. Y aquí tenemos una de las representaciones más célebres del mundo medieval, la cabalgada nocturna de Guidoricchio da Fogliano sobre un caballo enjaezado con tejidos de fiesta. En el Palio de Siena, preparado con sumo cuidado y seguido con gran pasión por los lugareños, se reviven con una intensidad sorprendente las luchas medievales entre agrupaciones y facciones rivales. A unos 15 kilómetros al norte de Siena, las murallas de Monteriggioni recuerdan las guerras seculares que enfrentaron a Florencia y Siena y que impidieron la formación de una unidad política sólida en el centro de Italia. Divididos entre güelfos y gibelinos, entre partidarios del Papa y del Emperador, rivales en los mercados europeos de los tejidos y las finanzas, florentinos y sieneses lucharon durante mucho tiempo con más o menos fortuna.
Castillos y fortalezas como Monteriggioni, que impresionó a Dante por las dimensiones de sus torres, marcan un itinerario preciso de confines y dominios históricos a lo largo de toda la Toscana central. San Gimignano, situada sobre un cerro que domina el valle de Elsa, fue disputada durante mucho tiempo entre Florencia y Siena y terminó bajo la órbita florentina. Su centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1990. La ciudad es universalmente conocida por su intacto trazado urbano medieval que la ha hecho erigirse en arquetipo del centro urbano amurallado y coronado por torres de aquella época. Piedra y ladrillo se superponen en un juego constructivo que crea tramas y alternancias de colores cambiantes, aunque siempre dentro de una línea concreta. La Colegiata o Catedral de San Gimignano fue construida en estilo románico en el siglo XII y muy ampliada en el período renacentista. A mediados del siglo XIV, Barna da Siena y Bartolo di Fredi compusieron sobre las paredes de las naves dos series de frescos dedicados al Nuevo y al Antiguo Testamento. La capilla de Santa Fina, con pinturas al fresco de Ghirlandaio, es una de las obras maestras del Renacimiento. En el siglo XIV, las torres de las familias patricias, señales de orgullo ciudadano, sumaban un total de 72. Actualmente se conservan 15. A pesar de la influencia política florentina, San Gimignano siguió vinculada a Siena en sus tradiciones, así como a su legendaria Edad de Oro. Incluso en la actualidad, el nombre de San Gimignano evoca el esplendor y sobre todo el color de la tierra de Siena. Al sur de Siena se extienden los conocidos viñedos que producen el Brunello di Montalcino, mientras que al norte, a lo largo de la carretera que conduce a Florencia, se encuentran las colinas encantadas de Chianti, cubiertas de viñas igualmente célebres. Después de haber atravesado estas colinas, se llega a la ciudad de Florencia, capital mundial del arte, que destaca entre todas por su insuperable armonía y cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1982. Sobre el río Arno, que separa Florencia de sus colinas, se construyeron una serie de puentes cuya presencia resulta indisoluble del conjunto urbano. Sobre el Ponte Vecchio, un vestigio de la Edad Media florentina, se alinean todavía hoy las tiendas de los orfebres, expertos en la disposición de escaparates tentadores. El puente de Santa Trinità, una sencilla obra maestra, fue destruido por los alemanes cuando huían en 1944 y reconstruido después de la guerra exactamente como era y en la misma ubicación.
La cúpula de Santa María del Fiore, proyectada y construida por Brunelleschi, es el ejemplo supremo del espíritu de investigación artística y técnica que caracteriza a la Florencia del siglo XV. La gran novedad constructiva de la cúpula consiste en la doble bóveda, en la altura del tambor que la soporta y en el hecho de que se construyó sin recurrir a los andamios de apoyo que caracterizaban a las construcciones de cúpulas de la antigüedad. El campanario de Giotto, realizado casi 100 años antes en estilo gótico, demuestra de un modo impresionante la continuidad del espíritu florentino de investigación en arquitectura en conexión con la tradición clásica grecorromana. La elegancia de las decoraciones y el uso de mármoles blancos, rosados y verdes proporcionan unidad al conjunto del templo, el campanario y el baptisterio, que se encuentran cara a cara en la misma plaza. El baptisterio, construido a partir del siglo XI, constituye la primera recuperación consciente de formas de la antigüedad, un monumento símbolo que da inicio al destino de la Florencia moderna. Los mosaicos de la bóveda, elaborados aproximadamente en el mismo periodo en que Dante escribía la Divina Comedia, son una sugestiva representación de los mundos divino e infernal. Las referencias a la obra de Dante son constantes, especialmente en los mosaicos del infierno. Las grandes vidrieras de las ventanas y de los rosetones de las iglesias florentinas testimonian una tradición artesanal secular de la elaboración del cristal, estrechamente ligada a la experiencia de los maestros de la pintura. Esta tradición se mantiene viva en la actualidad gracias a las exigencias de la restauración de las obras de arte, a lo cual cabe añadir la producción de modelos inspirados en temas contemporáneos. Florencia también es la indiscutible capital italiana de la restauración de obras de arte y la elaboración artesanal de la piedra, los muebles de calidad y el cuero. San Lorenzo, cuya fachada quedó inconclusa, es la iglesia de los Medici, la riquísima familia de mercaderes y banqueros que instaló su señoría en Florencia en el siglo XV. Al lado de la iglesia se encuentra un bonito claustro de arcadas que sostienen una elegante galería. San Lorenzo fue proyectada por Brunelleschi en las primeras décadas del siglo XV y constituye junto con la cúpula de la catedral el mayor testimonio arquitectónico del Renacimiento florentino. El armonioso interior, para el cual se utilizó una piedra de delicada tonalidad gris, está decorado con dos púlpitos de bronce con forma de arcas que reposan sobre columnas. Ambos púlpitos son la última obra proyectada por Donatello antes de su muerte. En la nave derecha destaca otra obra maestra renacentista, el Sagrario de mármol de Desiderio de Settignano, que representa a una delicadísima y conmovedora Piedad. El arquitecto preferido por los Medici, Michelangelo, construyó la iglesia de la Santísima Nunziata, de la cual destaca uno de los dos claustros, decorado posteriormente con frescos de los pintores manieristas del siglo XVI.
Esta obra de terracota esmaltada de Andrea della Robbia, que representa la Anunciación, se encuentra en uno de los claustros del Ospedale degli Innocenti. Este grandioso edificio, erigido por Brunelleschi en la plaza de la Santísima Annunziata, estaba destinado a acoger niños abandonados. El pórtico externo que da a la plaza está decorado con obras de Andrea della Robbia que representan a los huérfanos en pañales. En el centro de la plaza destaca el monumento ecuestre del Gran Duque Ferdinando I, obra de Giambologna. La fuente de Neptuno, con sus esculturas de bronce, anuncia la Plaza de la Signoria, el corazón de la Florencia política desde la Edad Media. Detrás de la fuente se encuentra la mole colosal del Palazzo Vecchio, con su altísima torre, sede del gobierno municipal y posteriormente de la Signoria. El espacio principal del palacio es el Salón de Cinquecento, que se usa para las ceremonias públicas del ayuntamiento. Las paredes y los techos están cubiertos por pinturas de Vasari y su escuela, que representan las grandes batallas de la historia de Florencia. A lo largo de las paredes se alinean grandes grupos escultóricos, entre los que destaca el Genio de la Victoria de Miguel Ángel y Hércules y Diomedes de Vincenzo de Rossi. Durante su estancia en el Palazzo Vecchio, los Médicis enriquecieron el edificio decorando las habitaciones con bellos muebles y pinturas fantásticas. El estudio de Francesco I es una elegante salita creada por Vasari, que la ambientó minuciosamente, cuidando todos los detalles. Brongino participó en esta obra con los retratos de Cosimo y de Leonora. Las puertas de los armarios y las bóvedas de medio punto están enteramente pintadas con escenas mitológicas y con representaciones de diversas actividades humanas. Dada la gran riqueza del patrimonio artístico y del mueblaje de las iglesias y los palacios, Florencia es una ciudad de artesanos, anticuarios y restauradores. En los mercados de la ciudad, como el de Ciompi, o en las tiendas al otro lado del río Arno, todavía se pueden realizar interesantes descubrimientos. La reconstrucción que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial y las ingentes labores de restauración posteriores a la inundación de 1966 contribuyeron a mantener viva una rica tradición artesanal. La reputación de los restauradores florentinos es indiscutible. En Florencia tienen sede dos nobles instituciones dedicadas a la restauración de obras de arte: el Taller de las Piedras Duras, que en el museo anexo conserva unos mosaicos espectaculares, y el Instituto de Restauración, que tiene su sede en la Fortezza da Basso.
La riqueza artística de Florencia es tan grande que se llegó a crear la leyenda del síndrome de Stendhal, un malestar súbito que puede sorprender al visitante que no esté preparado para enfrentarse a dosis demasiado grandes de belleza. Abandonado el Arno en Florencia, volvemos a encontrarlo en Pisa, cuya Piazza del Duomo fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. El esplendor de Pisa está ligado al imperio marítimo de la ciudad, a partir del siglo XI, que la convirtió durante 3 siglos en una de las máximas potencias del Mediterráneo. Toda esta riqueza cobró forma en un grupo extraordinario de monumentos, campanario, catedral y baptisterio de estilo románico, caracterizados por la fusión de elementos lombardos y orientales con la tradición clásica. El campanario, posteriormente llamado torre inclinada por un hundimiento que sobrevino al terreno, está decorado con arcadas ciegas en la parte de abajo y con galerías apoyadas en columnas en los pisos superiores, siguiendo el esquema decorativo de la catedral. La construcción de la catedral se inició en 1064, unas décadas antes del inicio de las cruzadas. Eso significa que incluso antes de las decisivas campañas contra los sarracenos, Pisa ya disponía de ingentes recursos para dedicar a sus propios fastos. El interior consta de 5 naves que reposan sobre columnas dispuestas en tupidos grupos que dan a la catedral el aspecto de un bosque de piedra. A lo largo de los siglos han sido muchas las obras que han contribuido al esplendor de la catedral. Entre ellas destaca el célebre púlpito de mármol de Giovanni Pisano, obra maestra de la escultura gótica italiana. En el centro histórico de la ciudad se encuentra la Piazza dei Cavalieri, dominada por el Palazzo dei Cavalieri del siglo XVI, sede de la Scuola Normale Superiore, una de las instituciones universitarias italianas más prestigiosas. También da a la plaza el Palazzo dell'Orologio, erigido sobre las ruinas de la Torre de la Fame, donde el conde Ugolino fue condenado a morir con sus hijos. El campo dei Miracoli, que acoge los monumentos más importantes de la ciudad, se encuentra delimitado por las murallas medievales y alberga también el cementerio, construido entre los siglos XIII y XV, con gran cantidad de monumentos funerarios, esculturas y frescos. El baptisterio es un concentrado de estilos arquitectónicos que no obstante se armonizan gracias a la pureza del resultado global, a la homogeneidad de los materiales y a la ornamentación interna y externa, similar a la de la catedral. Aunque nació como edificio románico, la parte superior del baptisterio, con altas bóvedas, se terminó en estilo gótico. Casi un siglo después, estas fueron derruidas para construir la cúpula. Unos siglos más tarde, el puerto fluvial de Pisa cayó en decadencia y fue sustituido por el de Livorno, más moderno. El Arno dejó de ser una vía fluvial fundamental y se convirtió en un majestuoso escenario para los palacios e iglesias que se asoman a él. Entre estas últimas destaca la ermita de Santa María de la Espina, una pequeña joya románico-gótica decorada con esculturas y pináculos. Un poco hacia el norte de Pisa se extiende una zona llena de olivos y viñas, salpicada de villas señoriales como Villa Mansi del siglo XVI, rodeada de un espléndido parque.
Llegamos así a la última etapa de nuestro itinerario toscano. Lucca, gemela y rival de Pisa, cuyo centro histórico se encuentra milagrosamente intacto. Las murallas de Lucca son una poderosa obra militar del siglo XVI que afortunadamente no se utilizó nunca. Su altura es de 12 metros y rodean totalmente el centro histórico. Durante el periodo napoleónico se realizaron unos maravillosos paseos arbolados en la parte alta de los bastiones que actualmente proporcionan un paseo sombreado y panorámico. Entramos en la ciudad por la Puerta de San Pedro e inmediatamente después nos dirigimos hacia la Plaza de Napoleón, a la que se asoma el Palazzo de la Provincia del siglo XVI. En la antigua placita destaca el Teatro del Giglio. La catedral, dedicada a San Martín, se construyó a partir del siglo XI en estilo románico. Su fachada, insólitamente asimétrica, está decorada con 3 pisos de ligeras galerías y numerosos relieves del siglo XIII. En el interior se conserva la Santa Faz, un crucifijo de madera de origen oriental mencionado en la Divina Comedia de Dante. Las altísimas naves, sobreedificadas en el siglo XIV, albergan extraordinarios tesoros artísticos. Entre ellos se encuentra el retablo que representa a la Virgen con el Niño y los santos, una de las obras más bellas de Domenico Ghirlandaio, y el famoso monumento funerario de Hilaria del Carreto, obra maestra de Jacopo della Quercia. La dulcísima Hilaria, representada con un perrito a sus pies, era la segunda mujer de Paolo Ghinigi, último señor de Lucca. Sobre uno de los altares de la nave derecha hay una grandiosa última cena de Tintoretto. Desde la plaza de San Martino se llega a una plazoleta contigua dominada por la iglesia de San Giovanni, formada por el baptisterio y la pequeña iglesia de Santa Reparata. Al abrigo de la muralla se encuentra el cuidadísimo Jardín Botánico de Lucca, de cuyo cuidado, sector por sector, se encargan los habitantes de sus respectivos barrios. También estas pequeñas formas de organización civil ponen de manifiesto los elementos de una calidad de vida urbana de un nivel superior. La puerta de San Gervasio y San Protasio se abría en el cerco interno de la muralla, construido en el siglo XIII. Protegido por esta muralla, donde hoy se encuentra la pintoresca Vía del Foso, se excavó un foso que aún existe. Villa Botini es una de las muchas residencias aristocráticas urbanas construidas por los terratenientes de los siglos XVI y XVII, que construyeron suntuosos palacios en la ciudad como complemento a las villas que poseían en el campo. Los mercaderes ricos de la Edad Media, en cambio, vivían en casas coronadas por altas torres como esta, que perteneció a la familia de los Ghinigi. Desde la cima de la torre se disfruta de unas maravillosas vistas de toda la ciudad. La elíptica plaza del Mercato ocupa el solar del antiguo anfiteatro romano, sobre cuyas ruinas, durante el medioevo, se edificó un anillo continuo de casas que hoy constituyen uno de los rincones más sugestivos y característicos de Lucca. La de San Frediano es otra bellísima iglesia románica sobre cuya fachada destaca un gran mosaico. En su interior, de 3 altísimas y austeras naves, se conserva una valiosa fuente circular, usada en otro tiempo para los bautismos. En el centro de la pila, apoyado sobre una columna, sobresale un templete decorado con esculturas.
La plaza de San Michele, centro de la vida ciudadana, ocupa el área del antiguo foro romano. Lucca, como Florencia y Pisa, fue fundada por los romanos y conserva el trazado urbano de aquella época. En esta plaza se erige la iglesia de San Michele in Foro, característica construcción románica de estilo pisano-luqués. En el interior hay una gran cruz de madera policromada del siglo XII y un conmovedor fresco del siglo XIV que representa a la Virgen con el Niño. Sobre un altar de la nave derecha se encuentra una delicada terracota esmaltada de Andrea della Robbia. Lucca también es conocida por Giacomo Puccini, que nació en esta ciudad en 1858. Delante de su casa natal se ubicó un singular monumento que representa al compositor cómodamente sentado. Via Filungo es la calle de las tiendas elegantes donde la gente va a pasear. A ella se asoman una serie de pastelerías y cafés históricos que Puccini, Pascoli y Ungaretti solían frecuentar. Estas calles, animadas pero no ruidosas, con su noble raigambre perfectamente conservada, emanan un gusto por la buena vida difícil de hallar en los grandes centros metropolitanos. Una vez llegados al final del itinerario, la fascinación de la civilización toscana se manifiesta con total transparencia. Es la visión de lo bello unido a lo útil y lo racional que, como se dijo, permite a la planta humana crecer con más vigor aquí que en cualquier otra parte del mundo.